Pregunta inquietante a la cual vamos a responder. ¿Qué ocurriría si todas las profecías, escrituras sagradas, enseñanzas, etcétera, que ha divulgado el gnosticismo, así como otras enseñanzas o escuelas religiosas, órdenes esotéricas, etcétera, no se cumplen o más bien no hay evidencias científicas que puedan corroborar la posibilidad de que todas estas cosas se cumplan? Bueno, nosotros hemos sido instructores gnósticos desde la juventud. Nos formamos con los diferentes cursos de la enseñanza gnóstica, a la cual pues hemos servido durante mucho tiempo. Todavía gozamos de la dicha de asistir a congresos, encuentros, cursos, retiros, de consultar literatura, no solamente del venerable maestro Samael Aun Weor, sino también enseñanzas sobre el Cristo, sobre los evangelios llamados gnósticos, etc. Y siempre encontramos oportunidades valiosas para aprender, para reflexionar y para meditar. También nos hemos dedicado a las prácticas y al estudio detenido de cada una de las recomendaciones que el maestro Samael y también la maestra Itelantes en su momento pues nos proporcionaron a todos los estudiantes gnósticos, sin distingo de que seamos solamente los instructores los privilegiados, sino que también muchas personas de las primeras cámaras y segundas cámaras pues se vieron beneficiadas con estas actividades, con el propósito de que todos nos encaminemos a ser mejores personas, que cultivemos los más altos principios y valores, el respeto a todas las escuelas, enseñanzas, logias, etcétera, y a estar siempre pues en constante revisión de lo que pasa, no solo en el campo social, sino que en el campo de la ciencia, aún de la literatura, del arte, de la mística, etcétera. Esta pregunta de que qué ocurriría si nada de lo que se ha dicho ocurre, o qué pasaría, o en qué plano quedaríamos nosotros, los que hemos divulgado muchas de estas enseñanzas que a veces suenan demasiado catastróficas en el sentido de anunciar el fin de los tiempos, de la civilización, de la humanidad, de la depuración que se hará en el planeta, y etcétera, etcétera, etcétera. En mi carácter personal siempre me he preguntado lo mismo. ¿Qué pasaría si ocurren las cosas? ¿O qué pasaría si no ocurrieran? Yo veo en esto dos vías de análisis muy interesantes, muy importantes, y de hecho ha sido parte también de mi vida personal en el sentido de mantenerme estudiando, practicando y revisando. Como San Pablo lo dijera alguna vez, hay que examinar todo y retener lo bueno. Pues sobre todas las cosas, porque si la gnosis nos hace mejores personas, ¿por qué no practicarla? ¿Por qué no comprobar sus beneficios? Sé que existen algunos que catalogan a la gnosis como una herejía, como una secta y quién sabe cuántas cosas más, probablemente porque han existido en algunas agrupaciones y también en algunos que han promovido pues ideas que el maestro Samael Aun Weor, si uno investiga a fondo, jamás enseñó, cosas que jamás recomendó, o más bien se interpretaron equivocadamente las ideas. Pero volviendo al punto, eh, en mi carácter personal, pues yo pienso que hay dos vías en las cuales se puede analizar este asunto. Bueno, si no se cumple, no va a ser la primera cosa que no se ha cumplido en muchos siglos. ¿En qué me baso para decir esta información, esta afirmación? Bueno, en las Sagradas Escrituras hay una gran cantidad de profecías,
pero increíble, que si las pudiésemos estudiar todas juntas, no bastaría una sola existencia para llegar a obtener digamos, la verdad sobre estas profecías. No voy a hablar en contra de las Sagradas Escrituras porque no tengo por qué hablar en contra. Yo más bien pienso de que hay varias barreras que no se han superado. Y una es la barrera del lenguaje en que estos escritos de estos grandes sabios y profetas fueron escritos, fueron elaborados. Para empezar, hay varios idiomas cuya interpretación pues todavía aún a los grandes lingüistas expertos les es muy difícil comprender en qué idioma se escribieron estas profecías, si en un idioma literal o en un idioma que tuviera otro fondo, otra significación. Y esto no tiene nada que ver con aspectos mágicos por una razón. Nuestro tiempo es muy diferente a los tiempos en que se escribieron estas ideas. La mentalidad del hombre oriental no es la misma que la del hombre occidental. Las culturas y las civilizaciones no se parecen. Hay cosas que son muy diferentes. Si pudiéramos viajar a través del tiempo, nos diéramos cuenta qué tan distintas han sido las cosas a como nosotros las hemos creído. Recuerdo que en cierta ocasión viajé a Egipto y entonces le preguntábamos a los guías egipcios que si era cierto que el pueblo de Israel que había sido pues esclavizado, que había sido pues sometido y que el pueblo de Israel pues había construido las edificaciones que ahora causan tanto asombro en Egipto. Y la respuesta que nos dio el guía nos pareció sumamente importante, porque es más fácil comprender una cultura cuando podemos intercambiar con las personas. Y nos dijo lo siguiente, miren, hay mucho de Hollywood, y nos dio risa a todos porque nos dijo mucha fantasía en pocas palabras. Hay mucho Hollywood. El pueblo egipcio es un pueblo orgulloso y una raza muy fuerte. Y construimos con mucho orgullo y con mucho honor todas esas edificaciones que ustedes ven. Claro, hubo un momento en que la mano de obra egipcia no era suficiente. Entonces sí se aprovechó a los, a los pueblos que estaban cercanos. Al principio se les pagaba porque había mucho dinero que fluía a través de los faraones o de los constructores de estas edificaciones, pero también hubo momentos en que los que eran esclavizados, porque Egipto pues también ejerció un control en la región, y entonces los pueblos esclavizados también tuvieron que participar, pero no es tan cierto que solo el pueblo de Israel sometido logró construir todo. Entonces, ya ahí ya encontramos en la historia algo que no encaja, ¿verdad? Y la verdad es que el hombre estuvo en lo correcto cuando dijo que en Hollywood, pues, muchas veces se promovían muchas cosas para hacer más atractivas, pues, los entretenimientos, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hasta ahí. Luego, en el caso del idioma, se da la oportunidad de que veamos textos sagrados y encontramos que a veces las traducciones no son tan exactas, porque imagínense, en la Biblia hay hebreo, hay griego, hay copto, hay arameo, bueno, hay idioma árabe, imagínense cuántas lenguas hay y las diferencias que pueden existir para nominar o para nombrar determinado fenómeno, determinado concepto, definición. Entonces ya ahí ya tenemos un problema. Y en la Biblia hay varios idiomas. Y hay otra cosa importante. La escritura sagrada, en especial, tenía algunas características
que no tienen los lenguajes artísticos o de tipo cultural. Entonces, ya ahí ya estamos en problemas con las traducciones de lo que afirman los profetas. Y hay otra cosa, hay libros más antiguos que otros y eso nos pone otra variante, etcétera. De manera que si hay algunas cosas que no se cumplen o que no se dan como se deberían de estar dando ya o se debería de estar viendo, que no nos extrañe. Además, la divinidad en algunas ocasiones dio referencia de que las situaciones cambiaban. Por ejemplo, se pronosticó o se profetizó que Nínive sería destruida y sin embargo, cuando hay evidencia de arrepentimiento de la vida licenciosa que tenían los de Nínive, Dios se arrepintió y ya no los castigó con destrucción. Entonces quiere decir que en la mente de Dios no nos es fácil, no nos es tan fácil penetrar para saber cuáles van a ser sus designios. Y si esto ocurre con un pueblo, no digamos con una civilización, o no lo digamos con todo el planeta, porque hay varias culturas. Y en este momento solo estamos hablando de las profecías que hay en el libro que por excelencia conocemos todos, que es la Biblia. Pero profecías hay en varios textos sagrados, no solamente en la Biblia, en los textos aztecas, en los mayas, en la civilización en China, en la India, en Japón. A nivel universal hay profecías, algunas concuerdan, otras no. Algunas dicen casi lo mismo, otras no. Entonces, yo no creo que vaya a haber un final de todas las cosas solamente para una cultura o para una región, y porque casi todos las catástrofes han sido casi a nivel mundial, digámoslo así. Entonces, creo yo que lo más importante no es estar pensando qué vamos a hacer si no pasa nada. El venerable maestro Samael Aumbeor dijo varias cosas muy importantes. Lo primero es poner a tono nuestro estado de conciencia con la situación que vivamos. Esto quiere decir que no podemos estar sufriendo por algo que nos han dicho que va a pasar o que dejemos de sufrir cuando veamos que no sucede nada. De manera pues que hay que vivir el momento. Y vivir el momento no solo significa gozar de todo lo que existe desenfrenadamente y sin que nos interese lo espiritual, sino al revés, vivir el día a día como si fuera el último día de nuestras vidas. Si supiéramos todos que mañana moriremos, si tuviéramos el aviso previo, a lo mejor nuestros países, nuestros pueblos vivirían más en paz, pensando que cualquier rato nos vamos a ir. Y no hay ley más hermosa y más superior que la ley del amor. Y la ley del amor supera todo. Y traspasa el tiempo, el espacio, la distancia y bueno, y hasta las dimensiones, porque todos nosotros hemos sufrido la pérdida alguna vez de un ser querido y aunque este ser ya no está, lo seguimos amando, precisamente porque el amor trasciende más allá de lo bueno, de lo malo, de lo cerca, de lo lejos, del tiempo, del espacio, de todo. Seguimos amando al ser amado que se fue, porque el amor, cuando es verdadero, es una ley superior. Si nosotros por amor somos capaces de cambiar y de ser mejores personas, ¿qué importa si mañana moriremos o dejaremos de existir? ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque estaremos en paz.
Lamentablemente, la mayoría de las personas tratan de ser buenas solo cuando están afligidas y se ponen a rezar y a meterse debajo de la cama. Y eso no es lo que deberíamos de hacer. Por eso es que el maestro dice, hay que poner a tono nuestro estado de conciencia con el momento o la situación que nos encontramos viviendo. Y esto lo dice en la Gran Rebelión. Entonces, buscar el estado de conciencia quiere decir despertar conciencia, no identificarnos con la pena o el dolor de que mañana moriremos. Incluso hay una frase que creo que está en las Sagradas Escrituras que dice que hay muchos que dicen, comamos y durmamos que mañana moriremos. Y la gente vive así, sin ninguna preocupación. Y por eso es que en estos días es un poco escéptica. No cree en nada. Y mientras no vea una señal de peligro, no va a creer en nada. Está esperando que pasen las cosas para cambiar. Y entonces es tarde. Es tarde. Han habido final para muchas cosas. Por ejemplo, cuando el Titanic se hundió, ese fue el último día, el día del juicio para esas personas. Y no tuvieron tiempo de nada. Así como tantos que han fallecido en desastres, catástrofes, terremotos, etc. Entonces no esperemos si pasan o no pasan las cosas, eso no es lo más importante. Lo más importante es que sepamos por qué estamos aquí, a qué hemos venido. Posiblemente haya habido mucho sufrimiento, dolor, injusticia, quejas, falta de amor, de protección, de cariño. Pero también han habido personas que se han levantado de las cenizas y han hecho de su vida una obra de amor y de misericordia maravillosa, que han sido ejemplo. Personas que han nacido con defectos en su cuerpo físico, que han nacido ciegos, sordos, mudos, sin una mano, sin sus pies, o que han sufrido grandes pérdidas en algún accidente y sin embargo han hecho de su vida una obra maestra. Entonces, lo más importante no es estarle preguntando a los estudiantes de la Gnosis, miren, y si no viene el Hercólogos, ustedes quedaron mal. Mire, y si no chocan los asteroides del Armagedón que han anunciado, pues están mal. Y es que el Armagedón no es ningún choque de ningún meteorito. Sí. Hay una batalla que está descrita en el Apocalipsis, pero mucha gente, influida por las películas, está esperando un meteorito que acabe con todo lo que existe, así como pasó con el final del tiempo de los dinosaurios. Y mucha gente se ríe de lo que desconoce, de lo que desconoce. Entonces, y critica a las personas que nos dedicamos a fomentar un mundo mejor, sin vicios, sin adicciones, sin defectos psicológicos, dedicados a la oración, a la meditación, al abandono de todos los placeres, porque eso no es la auténtica felicidad. Entonces, ¿cómo me sentiría yo si me doy cuenta de que nada de lo que han dicho va a pasar? Pues mi respuesta sería la misma. Pues si no pasa, pues Dios dirá, Dios tiene la última palabra. El mismo maestro Samael, en uno de sus escritos, menciona que hay muchos autores que han dicho que en el año 2050, que en el año 3000, otros han dicho que en el año 1999, que ya pasó y ya vimos que no pasó nada. Entonces, no se trata de fechas. He estudiado un poco las fechas de los finales de los tiempos y hay más de 200 fechas del final de todos los tiempos. Y hasta Newton dio una fecha. Entonces, que no nos importe si suceden o no suceden las cosas. Como decía el venerable maestro Samael Aumbeor, hay que estar como el vigía en época de guerra.
Y eso sí lo podemos hacer, estar dando lo mejor de todos nosotros, como si mañana supiéramos que nos vamos a ir de este mundo. Y eso sería bueno todos los días, no solo cuando tengamos miedo, cuando estemos tristes, etcétera. Existen muchas personas gastando sus esfuerzos en desvirtuar lo que los gnósticos hemos dicho del Hercólubus, que de las grandes catástrofes. Ya nos dimos cuenta que las pandemias nos ponen quietos a todos. Todos teníamos miedo, porque ante lo que no conocemos y ante la falta de conocimiento de los designios divinos, toda la humanidad se ve sacudida por la aflicción, por el miedo, por el temor, etc. Si vivimos dedicados a la oración, a la contemplación, a la observación de nosotros mismos, al desarrollo de nuestra conciencia, no nos importaría día, fecha ni hora en que puede esto terminar. Y lo mismo ocurre cuando hablan muchos del rapto, del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor y tantas cosas. En mi carácter personal, yo prefiero no opinar literalmente con las Sagradas Escrituras porque merecen respeto y no puedo estar suplantando a Dios tratando de decir esto va a pasar. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo algo muy sabio, y es que si nosotros tuviésemos el don de la profecía, el don del conocimiento de todo lo que existe, pero no tenemos amor, nada somos. Porque la vida sin amor es una catástrofe. Una persona que anda sin amor anda haciendo daño por todas partes, anda perjudicando a su prójimo, anda cometiendo actos de crueldad. Y no hay peor acto de crueldad que engañar a los demás con falsos conocimientos. Por eso mi recomendación es: busque a su Cristo íntimo, trabaje por desarrollar las virtudes del ser. Y eso solamente se logra con los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir en los defectos psicológicos, nacer de nuevo y sacrificarnos desinteresadamente por la humanidad. Porque muchos dicen sacrificarse, pero lo que hacen es explotar a la humanidad, quitándole dinero, privilegios, secuestrando su inteligencia, engañándolos, explotándolos bárbaramente, fingiendo divinidad, fingiendo que tienen una falsa dignidad, cuando eso no es lo que quiere el Cristo cósmico universal. Muchas gracias por su atención. Gnosis en El Salvador, filial Anael, le desea mucha paz.